En este video resolveremos el problema 7.23 del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, de Smith Van Ness y Abbott. El problema consta de dos incisos y dice lo siguiente. La cantidad de vapor a una turbina, para una salida variable, se controla mediante una válvula de estrangulamiento en la tubería de entrada. Se suministra vapor a la válvula de estrangulamiento a 1700 kilopascales y 25 grados Celsius. Durante una corrida de prueba, la presión en la entrada de la turbina es 1000 kilopascales. El vapor se descarga a 10 kilopascales con una calidad de vapor de 0.95. La proporción de flujo de vapor es 0.5 kilogramos por segundo y la potencia de salida de la turbina es 180 kilowatts. Como inciso A, ¿cuáles son las pérdidas de calor de la turbina? Como inciso B, ¿cuál sería la potencia de salida si el vapor suministrado a la válvula de estrangulamiento se expande isentrópicamente a la presión final? Bien, entonces nos dice, la cantidad de vapor a una turbina para una salida variable, ¿sí? Entonces tenemos nosotros aquí una turbina, ¿verdad? De donde tenemos trabajo de flecha y tenemos un vapor de salida, ¿sí? Y bueno, el proceso nos dice que aquí queremos tener una salida variable, ¿verdad? Y entonces esa salida variable la vamos a controlar mediante una válvula de estrangulamiento en la tubería de entrada. Entonces aquí tenemos nosotros la tubería de entrada y aquí tenemos una válvula de estrangulamiento, ¿sí? Entonces al nosotros estar regulando esa válvula, pues regulamos la salida de la turbina. Entonces el problema nos dice, se suministra vapor a la válvula de estrangulamiento. Entonces aquí la condición 1, vamos a hacerlo así, condición 1, condición 2 y condición 3, ¿sí? Antes de la válvula de estrangulamiento, después de la válvula de estrangulamiento, que es la que entra a la turbina, y la 3, que es la que sale de la turbina. A la entrada, dice, se suministra vapor a la válvula de estrangulamiento a una presión 1 de 1700 kilopascales y una temperatura 1 de 225 grados Celsius. Y luego nos dice, durante una corrida de prueba, entonces ya estamos haciendo la específica, ¿no? Durante una corrida de prueba, la presión en la entrada de la turbina es 1000 kilopascales. Entonces nos dice que la 2 son 1000 kilopascales, la presión 2. Y el vapor se descarga a 10 kilopascales, o sea que en la 3, la presión 3 es 10 kilopascales, ¿sí? Y nos dice que tiene una calidad de 0.95. La calidad del vapor, pues quiere decir que es la fracción del vapor, ¿verdad? O sea, la fracción del vapor es 0.95, o sea que quiere decir que tenemos un poquito de agua líquida en nuestra salida. Y por lo tanto es un vapor saturado, ¿sí? Y nos dice que el flujo del vapor, ¿sí? La proporción de flujo de vapor, o sea, es igual a 0.5 kilogramos por segundo. Y nos da el trabajo de flecha, ¿verdad? El trabajo de flecha, la potencia de salida de la turbina es de 180 kilowatts. Esta operación hace que haya también una pérdida no es una turbina adiabática, ¿sí? Porque tenemos pérdidas de calor, ¿sí? Porque no es una turbina isentrópica, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener calor perdido también, ¿sí? Que es lo que vamos a calcular en esta primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las pérdidas de calor de la turbina bajo esta operación? La operación en donde primeramente tienes una entrada 1, la estrangulas para que tengas una entrada 2 y después operas la turbina y tienes una salida 3. Entonces,
¿qué nos piden? Nos piden las pérdidas de calor, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar de nuevo nuestra ecuación, nuestra primera ley para sistemas de flujo, ¿verdad? Delta H más el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética va a ser igual al calor más el trabajo de flecha. Aquí ya lo conocemos, ¿verdad? Este ya lo conocemos. Este lo queremos encontrar. Sabemos que la energía cinética y la energía potencial los vamos a despreciar, porque uno, pues no nos da nada cómo calcularlo, y dos, siempre habíamos dicho que para una turbina, ¿sí? La energía cinética y la energía potencial la íbamos a despreciar. Y este delta H va a ser igual a H3 menos H2, ¿sí o no? Porque es la entrada a la turbina. Entonces lo único que necesitamos conocer es el delta H ya tenemos el trabajo de flecha para conocer cuánto calor se pierde. Entonces, ¿cómo conoceríamos H2 y H3? Por ejemplo, H3, en H2 nada más tenemos un punto, ¿verdad? Sabemos que sale a 1000 kilopascales. Entonces, aquí conocemos, en la 3, conocemos un punto que es la presión 3, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos en el punto 3 la presencia tanto de líquido como de vapor. Es un vapor saturado. Por lo tanto, cuando tenemos dos fases, necesitamos ¿cuántos puntos para definir el sistema? 1, ¿verdad? Entonces, en nuestro punto 3, deberíamos a una presión de 10 kilopascales con una fracción de vapor de 0.95, perdón. ¿Sí? Deberíamos de conocer la entalpía 3. Entonces, primeramente, la entalpía 3 va a ser igual a 0.95 por la entalpía del vapor saturado más 0.05 por la entalpía del líquido saturado. Entonces, si nos vamos a nuestras tablas de vapor saturado y de líquido saturado, ¿qué nos da? A 10 kilopascales. Entonces, las tablas de vapor saturado a 10 kilopascales en vapor sobrecalentado, en el vapor sobrecalentado, si ven las primeras dos columnas, está presión a 10 kilopascales y debe de tener una temperatura de saturación de 45.83. Si la entalpía del líquido va a ser igual a 191.832 kilojoules por kilogramo y la entalpía del vapor es 2584.8. Por lo tanto, nuestra entalpía 3 pues es nada más 0.95 por 2584.8 más 191.832 por 0.05. Nos debe de dar 2465.15 kilojoules por kilogramo. Entonces, la entalpía 3 ya la tenemos. Nos falta la entalpía 2. ¿Cómo calculamos la entalpía 2? Entonces, la entalpía 1 debe de ser igual a la entalpía 2 porque nuestra ecuación de diseño aquí del sistema de estrangulamiento es que H2 sea igual a H1. Y entonces nosotros conocemos
que el vapor sobrecalentado a 1700 kilopascales y 225 Kelvin, digo Celsius, 2851 kilojoules por kilogramo, ¿verdad? Que es tu H2, ¿no? Entonces, H3 menos H2 por 0.5 kilogramos por segundo va a ser igual al trabajo de flecha más el calor que se pierde, ¿verdad? Y entonces H3 es 2465.15 multiplicado por 0.5 kilogramos por segundo, ¿verdad? Kilogramos por segundo, sí. Menos 180 kilowatts, porque el trabajo de flecha aquí es negativo, ¿verdad? Porque sale. Entonces aquí son kilojoules por segundo. Kilojoules por segundo. Esto va a ser igual al calor perdido. Nuestro trabajo de flecha es menos 180 kilowatts, porque sale del sistema. Es energía que estamos obteniendo. Kilojoules por kilogramo menos H2. H2 va a ser igual a 2851.0 kilojoules por kilogramo. Todo esto por 0.5 kilogramos por segundo. Esto va a ser igual más 180 kilojoules por segundo es igual al calor. Entonces aquí kilojoules por kilogramo, cuando lo multiplicamos por kilojoules por segundo, nos da todo en kilojoules por segundo, ¿verdad? Entonces nos va a dar 2465.15 menos 2851 por 0.5 más 180. Nos da que el calor son menos 12.92 kilojoules por segundo. O sea que estamos perdiendo calor, como ahí dice, ¿no? Estamos perdiendo calor a 12.92 kilojoules por segundo. Ok, entonces el siguiente inciso nos dice, ¿cuál sería la potencia de salida si el vapor suministrado a la válvula de estrangulamiento se expande isentrópicamente a la presión final? Entonces, ¿qué se entiende aquí? Que 1, que es el valor suministrado a la válvula, o sea que la condición 1, y luego pasa a través de un sistema en donde se expande de manera isentrópica hacia la presión final, que es 10 kilopascales, ¿sí o no? El inciso 2 nos dice, ¿qué tal si nosotros tenemos aquí la condición 1 y luego sin el estrangulamiento ni nada y nos vamos hacia la condición 3 y esto de forma isentrópica? Aquí tenemos 10 kilopascales y aquí tenemos 1700 y 225 grados Celsius. Entonces aquí ya conocemos, en el punto 1, ya conocemos, sacamos ahorita la entalpía y todo, pero si nos vamos a ir de forma, siguiendo una trayectoria isentrópica, ¿sí? Queremos calcular una potencia, ¿sí? Entonces, para este problema,
Para este problema queremos calcular, podemos seguir usando la misma ecuación. Delta H, eliminamos la energía potencial y la energía cinética, va a ser igual al trabajo de flecha, porque como es isentrópico, no hay calor, ¿verdad? Y entonces para calcular nuestro trabajo de flecha isentrópico, que es lo que nos piden, ¿verdad? ¿Cuál sería la potencia, ¿verdad? El trabajo por unidad de tiempo. Tenemos que calcular delta H, lo cual sería igual a H3 menos H2. ¿Sí? Pero esta H3 no la vamos a calcular como la calculamos ahorita, porque la que calculamos ahorita no es isentrópica, ¿sí? Perdón, H3 menos H1, ¿sí? Tenemos que calcular H3 siguiendo esa trayectoria isentrópica. Entonces aquí nosotros tenemos en la condición 1, tenemos H1, que es ¿cuánto? 2851 kilojoules por kilogramo. Entonces ya nada más nos falta conseguir H3. Pero la entropía 1 también conocemos. No la conocemos, pero ¿cuánto nos da ahí en la tabla? A 1700 y 225 grados Celsius. Porque aquí para conocer este punto 2 de 10 kilopascales, lo vamos a hacer como la vez pasada. S1 es igual a S3. Entonces vamos a buscar un número, el punto donde tenemos 10 kilopascales y este término de S3 que es igual a S1, ¿verdad? Y este S1 lo vamos a encontrar con las condiciones 1. En las condiciones 1. ¿Sí me expliqué o no? Entonces, si ustedes ven ahí la tabla, queda a 6.514 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, tenemos que encontrar un punto en donde 6.514, ¿sí? O sea, nosotros estamos a 1700 y 225 y tenemos 6.514. Pero ahora queremos irnos a una entropía 3 igual a 6.514 y 10 kilopascales. A 10 kilopascales, la entropía del líquido es 0.6493 y la entropía del vapor es 8.1511. ¿Sí? Y la entropía que nosotros andamos buscando es de 6.514. Entonces, no está en el vapor sobrecalentado porque la entropía va aumentando. Y tampoco está en el líquido subenfriado porque la entropía estaría disminuyendo. Entonces, forzosamente está aquí, ¿sí? Es una combinación de vapor con líquido, ¿sí o no? Porque tu entropía 3 va a ser igual a 8.1511 kilojoules por kilogramo por la fracción de vapor más 1 menos la fracción de vapor por 0.6493 kilojoules por kilogramo, que es la entropía de tu líquido. Y esto debe ser igual a 6.514 kilojoules por kilogramo. Y entonces tu entalpía 3 también va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque ahora tienes un vapor saturado, ¿sí? O vapor líquido saturado a tu salida. Tu entalpía 3 va a ser igual a 191.832 por tu fracción de líquido más 2584.8 por tu fracción de vapor.
Así calculamos esta H3 de aquí, de la salida. Entonces, con tu entropía calculas la fracción y ya con esa fracción, y te das cuenta que es un vapor saturado, y ya con esa fracción calculas la entalpía 3. A mí la fracción de vapor me da aquí, la fracción de vapor me da a 0.7818. Y por lo tanto la fracción de líquido es 0.2182. Por lo tanto, el trabajo isentrópico, bueno, esto es por la masa, ¿verdad? Va a ser igual a 2062.65 kilojoules por kilogramo menos 2851 kilojoules por kilogramo, todo por 0.5 kilogramo por segundo. El trabajo de flecha isentrópico me dio a menos 394.17 kilowatts.